Comenzar. La clase. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Es un gusto poder ver a nuestro querido hermano, Henry Flores. A raíz de todas las pruebas que hemos estado pasando en la vida, me tomé la libertad de poder predicar acerca de estos estudios bíblicos. Qué importante es prepararnos, tener esa convicción bien establecida acerca del sufrimiento del ser humano. Nuestro deber como iglesia es consolarlos, es instruirlos y prepararlos para que puedan enfrentar las circunstancias de la vida. Ya que una gran incertidumbre, sabemos que el sufrimiento del ser humano es una de las causas más comunes que invaden el corazón de la mente. Y es ahí que a raíz de todos estos estudios hemos visto la necesidad de tomar la palabra para poder enfrentar las adversidades que puedan venir de una o de otra manera. Es importante tomar siempre la palabra como escudo y como defensa y como esperanza para poder enfrentar las circunstancias, ya que Dios nos ama y todo está bajo el control de nuestro amado Creador. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo reaccionar debidamente cuando venga una prueba? La palabra del Señor nos ha enseñado que es bueno tener una buena actitud. Y esa actitud se forma por el conocimiento de la palabra, la cual nos capacita para poder nosotros lidiar y adaptarnos también como lo hicieron grandes hombres de Dios. El apóstol Pablo es una de las grandes enseñanzas, como también otras, que nos inspiran también a tener esa personalidad, esa actitud para poder enfrentar. Es por eso que es importante. La palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 107, dice que no tengas temor a las malas noticias. Es importante tener este salvo en la mente. Escucha. Nos dice claramente la palabra de Dios, queridos hermanos. Voy a citar algunos textos. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 112, versículo 7. No tengas temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Ese debe ser la actitud. Hay un temor, y el temor ordenado es muy diferente que el temor con sinónimo, que es el miedo, que es la perplejidad, la desconfianza, que es la duda. Cuando vamos a las escrituras en el libro de Proverbios 16:6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a Dios se apartarán y dejarán de hacer lo malo. Ese es el temor ordenado de Dios, que es sinónimo también con respeto, con honor, con reverencia. Es muy diferente como aquel salmo que dice, dice así, en una de las escrituras, no tengas, dice, el temor a la noche nocturna ni a la saeta que vuela. Es el temor prohibido, el que enferma, el que lastima, el que confunde. La palabra de Dios siempre nos va a mostrar con qué actitud yo debo de enfrentar las circunstancias. Hemos encontrado que dice muy bien claramente la palabra del Señor: no tengas temor de las malas noticias. Tu castillo y tu fortaleza es Dios. Aunque un ejército acampe alrededor tuyo, mi corazón no tendrá temor. Lo dice el libro de Salmos, capítulo 27. Qué importante es tomar la palabra de Dios como espada. Hemos encontrado en las escrituras que un corazón con Cristo dice así. Cuando hemos ido al Salmo capítulo 17, 22, nos habla de la mala actitud, pero también de la buena actitud. Qué importante es. Dice que el espíritu triste, con crista, dice, enferma, lastima.
Ese no debe ser la actitud. Ese es un temor prohibido. Qué importante es entender esto en la mente. La palabra nos enseña y nos dice claramente: la única medicina para estos disturbios emocionales es la alegría. Es por eso que las escrituras siempre nos han confirmado: cuando os halléis en diversas pruebas, tenemos que tener una buena actitud, a pesar del dolor, a pesar de lo que esté pasando. Es importante mantener el gozo en la mente. Es buscar nosotros una motivación, algo que me inspire a poder avanzar. Muchas veces los pensamientos pueden decir muchas cosas, pero tenemos que aprender a ser pacientes. ¿Quién se va a gozar en pleno sufrimiento? Es importante tener eso en mente, queridos hermanos. El apóstol Pablo siempre ha dado la enseñanza: yo me voy a gozar de mis debilidades. Él sabía, entendió el mensaje de Dios. Entonces me voy a gozar de mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte. Entonces me voy a gozar de mis angustias. Y el libro lo dice claramente en Filipenses 4:4. Regocijaos, dice, y otra vez te digo, regocijaos, es por un motivo. Por eso que el libro de Salmo 51, hermanos, es importante, 7. Hazme oír, dice, alegrías. Hazme oír, dice, alegrías. Qué importante es cuando una persona predica la palabra, nos da contentamiento, nos da paz. Es la palabra de Dios que sana, cura también. Nos gozamos en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos visto, hermanos, que la alegría es importante. Es importante porque dice que constituye un buen remedio para los disturbios emocionales. A pesar de lo que uno esté sintiendo, esté padeciendo, esté postrado tal vez, es importante mantener una sonrisa, una alegría en el corazón, que Dios es nuestro Padre, que siempre está con nosotros. Nos ha dicho que nunca nos va a dejar. Eso nos motiva, nos da una motivación, pensar que tenemos un ministerio, que tenemos que levantarnos por la voluntad de Dios, porque hay tantas personas que están esperando el mensaje de Dios. Siempre es bueno poner en mente a una persona amada para motivarnos a salir de la circunstancia que uno esté. Tener siempre un objetivo: ¿qué es lo que quiero hacer? Señor, tu misericordia para mí. Ayúdame a cumplir mi ministerio. Dame una oportunidad, Señor, más. Dios sabe lo que hace. Dios es perfecto y maravilloso. Hemos visto por las pruebas que Dios, hermano, tiene control de todo esto. Estamos viendo una pequeña repasada de lo que hemos visto la semana pasada. ¿Cómo reaccionar debidamente? Bueno, hemos visto, hermanos, en la palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, 20, en la mala noticia cuando Isaías fue, hermanos, a darle, ahí cuando vemos de parte de Isaías, le dijo: prepara tu casa, porque vas a tener que partir. Dice que en ese momento comenzó a derramar unas lágrimas, pero dijo: Señor, acuérdate de mí. Es por eso que hemos visto en el libro de Hebreos, capítulo 6, 10, Dios no es injusto de olvidar las obras de sus siervos, de sus siervas. Es importante tener esto en mente, esa convicción. Luego de haber orado, dice a Dios, buscando la gracia y la compasión, como siempre lo repito, este texto tan maravilloso de Salmo 147, 11, que Dios se compadece de los que le temen y de los que esperan su misericordia. Eso esperamos de Dios cada mañana cuando abrimos los ojos. Que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es importante tener eso en mente. Cada vez que abrimos nuestros ojos, este es el día que Dios ha creado. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. El libro de Salmos 124, 18.
Es importante, hermano, tener esta gran convicción. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, hermanos, hay un tiempo para todo. Hay ocasiones que tenemos que derramar algunas lágrimas. Y es importante. Somos fuertes. Mujeres guerreras con carácter. Pero es importante también en un momento determinado derramar algunas lágrimas. Porque traen satisfacción. Nos quita ese estrés, esa fatiga, esa presión continua. Pueden ser por las, digamos así, por los pensamientos negativos, por las circunstancias que uno esté pasando. ¿Es bueno, hermanos? Claro que sí. Hemos explicado aquel día, hermanos, en el libro de Salmos, como también en las Escrituras, Romanos capítulo 2, hermanos 15. Alegraos con los que se gozan y llorar también con los que lloran. En lugar de, hermanos, de reprenderlos que no lloren, hay que consolarlos, abrazarlos, llorar con ellos. Los amigos, hermanos de Job, al verlo, dice, comenzaron a clamar a gran voz. Se sentaron a su lado para consolarlo, porque vieron su dolor que era tan grande. Bendito sea el Señor, hermano Henry. Samuel, Dios te bendiga por estar con tu gran hermano. Hemos visto de los buenos amigos. Es preciosa la palabra del Señor, hermanos. En el libro de 1 Corintios, capítulo, hermanos, 12:26, hemos visto, hermanos, si alguno padece, todos los demás se deben doler con él. Es importante eso. Así podemos llevar también nosotros las cargas los unos con los otros y cumplimos así la ley de Dios, que es en Cristo Jesús. El libro de Gálatas, capítulo 6:2, es importante tener en mente esto. Hemos visto, hermanos, cuando Cristo, hermanos, nuestro gran ejemplo, derramó algunas lágrimas cuando se enteró, hermanos, que Lázaro había fallecido. A ver a María y a los judíos que estaban llorando, se conmovió en gran manera. ¿En dónde la han puesto? Y la gente que lo estaban viendo dijo, mira cómo lo amaba. Es que es así, hermano, nos duele cuando vemos a un ser que amamos, que está en una circunstancia difícil. Lo dije ese día. ¿Cuál es la mejor medicina para una persona que está enferma? Es el amor de la familia. Es cuando uno aparece, hermanos. Solamente el poder, el enfermo verlo, es su medicina porque se contenta. Es algo especial en ese momento, es importante para él. Se siente amado, correspondido, y eso le llena de vitalidad, de esperanza. Es por eso tener en cuenta una llamada. Visitarlos. Ayudarlos en sus momentos difíciles. Hemos visto también en la palabra, queridos hermanos, cuando Cristo, hermanos, se estaba preparando para la muerte y para el sufrimiento por causa de toda la humanidad. Dice que clamaba a gran voz. Y a causa de su temor reverente, dice, hermanos, fue oído. Y también dice, hermanos, que derramó sus lágrimas. Hemos visto esas palabras, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 7. Usted lo puede ver, queridos hermanos. 5, 7, 8. Usted puede ser testigo de todas estas cosas que estamos hablando. Ahora, vamos a tratar de conversar un poco más de esto. ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo debo enfrentar las malas noticias? ¿Me tengo que desesperar? ¿Me tengo que angustiar? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Aprender a confiar en Dios. La palabra es clara, hermano. El proceso que Dios está haciendo en cada uno de nosotros toma tiempo. Y tenemos que aprender a esperar, a tener paciencia como lo tuvo David. Aprendió a esperar pacientemente. El libro de Santiago, ese está en el libro de Salmos capítulo 41 y el libro de Santiago capítulo 1, hermanos, del 2 al 4,
qué importante es tener esto en mente. Cuando os halléis en diversas pruebas, dice, gózate. Porque la prueba, dice, hermanos, la prueba que uno esté pasando produce paciencia. Y la paciencia, dice, hermanos, en el capítulo, versículo 4 del libro de Santiago, qué importante es entender este punto. Dice que nos hace perfectos. Dice así, hermano, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabales sin que os falte cosas algunas. Esto es importante, queridos hermanos. Entonces, dice que la prueba produce paciencia. Y cuando vamos al libro de Romanos 5:3, hermanos, importante, no solo esto, sino que también nos gloriamos de las aflicciones, de todas las atribulaciones que puedan haber, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es importante entender algo. La paciencia va acompañado del dominio propio. El dominio propio significa el control de las emociones. Es cuando usted aplica la templanza en plena certidumbre, entonces la paciencia te da dominio y el dominio te da la paciencia. Pero estos dos radican en el amor. Podemos ver todas estas cosas. Cuando vamos, hermanos, a un texto más, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1:6, la paciencia va acompañada del dominio propio. Importante es esto, por una razón. Cuando vamos al libro de Lucas, capítulo 21:19, miren lo que dice la palabra. Jesús le dice a los apóstoles, por mi causa seréis, dice así, aborrecidos. Y le dice en el versículo 19, le dice un punto tan importante, con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. Qué importante es esto, hermano. Las pruebas producen paciencia. Y sin perfección no podemos, hermanos, soportar las pruebas y aún más, no podemos ser parte de la eternidad con Cristo. Dios sabe lo que hace. Lo importante aquí es, hermanos, hay algo que nos pueda inquietar. ¿Cómo podemos enfrentar las pruebas? Sé que cuando pasamos por situaciones difíciles, sé que muchas veces vienen los pensamientos negativos. Nos preocupa algo. Puede ser la familia, puede ser la economía que esté pasando en ese momento, o lo que sea. El punto es saber reconocer las causas, como ya le hemos explicado en el primer punto, la primera lección. Para poder entender en pleno sufrimiento, muchas veces, hermanos, vendrán muchas dudas, pero también mucha confusión. Es ahí importante saber adoctrinar la mente. Es importante que ese momento también, hermano, hermano Nicolás, ¿puedes poner pausa? Muy bien. Es importante, hermano, tener en mente esto. Hemos visto, hermanos, que la preocupación es uno de los puntos que nos quita la paz. Muchas veces puede venir. Nosotros como padres conocemos a nuestros hijos y conocemos a la familia. Y a veces se nos hace difícil tener una buena actitud en ese momento. Pero debemos de confiar. He entendido por la palabra, hermanos, en el libro de Lucas 32. Debemos orar por nuestros hijos para que Dios los pueda librar del mal. Cuando Jesucristo, hermanos, se acerca a Pedro, le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero he rogado para ti, le dice, para que tu fe se mantenga fuerte. Debemos orar por nuestros hijos. Ahora, en 2 Corintios, capítulo 13:7, oramos por nuestros hijos, para que no hagan ninguna cosa mala. Es nuestro deber orar por ellos. He tenido algo en la vida. Cuando voy al médico, el médico me explica de la condición que uno tiene, me receta las medicinas y luego queda mi responsabilidad mía.
Luego él tiene que continuar y hacer su vida cotidiana. Lo mismo es con los padres. Como padre es mi deber aconsejar, instruir, orientarlos para que ellos puedan enfrentar la vida. He entendido que el hijo sabio dice así, llegará a ser prudente. Libro de Proverbios, capítulo 13:5, y el libro de Proverbios, capítulo 15:5, dice que el necio no sabe escuchar, dice los consejos del padre, pero aprende con el dolor de la vida. Entonces, como padres, cuando estamos en una situación difícil, nos preocupa. ¿Qué será de vuestras vidas? Entonces nosotros, nuestro deber es confiar en Dios, que Dios seguirá el proceso. Hemos entendido también por la palabra del Señor que Él es fiel a sus siervos y sus descendencias serán benditas. Y hemos entendido, hermanos, para curar nuestra mentalidad, nos debemos afanarnos sobremaneramente, sino dice, darlo delante de Dios en oración y ruego. Darle la carga a Dios, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, versículo 8. Debemos echar toda vuestra ansiedad sobre Él y Él cuidará de cada uno de nosotros. Hoy día, hermanos, en realidad podemos ver tantas, pero tantas preocupaciones que el ser humano pasa por circunstancias cuando está, hermanos, en una situación difícil. La palabra tiene la solución para todo esto. ¿Cómo enfrentar, como estaba diciendo de antes? ¿Cómo podemos enfrentar las adversidades de la vida? ¿Cómo debemos reaccionar a las malas noticias? Muchas veces, si nosotros vamos más allá de nuestros pensamientos, nos vamos mucho más allá al futuro, hermanos, entonces eso nos va a traer algunas inquietudes como también ansiedades. Sé que esto es algo que el mundo entero, más de 2 millones, miles de millones de personas sufren y no saben cómo controlar la ansiedad. Ese es un punto importante. Siempre se le dice a aquellas personas, todo está en ti, tú lo puedes. Pero estas personas muchas veces no pueden controlar aquellas emociones, pensamientos negativos, pensamientos de culpabilidad. No saben cómo lidiar. Taquicardias, se angustian, comienzan en ese momento, hermanos, a tener sumamente pánico, piensan que algo malo les va a suceder. Es porque muchas veces pensamos más allá de lo que todavía no sucede y eso nos causa ansiedad, inquietud. No es bueno ir más allá. Por eso el apóstol Pablo decía, dejando lo que está atrás, extendiendo lo que está delante, solamente lo presente. Y no debemos, como dice el libro de Isaías, capítulo 43, 18, ya no traigas las cosas pasadas, ya no lo traigas a lo presente, ya pasaron, ya sucedieron. ¿Por qué la gente llega a deprimirse cuando llegan a tenerse lástima? Piensan que son las únicas personas que sufren. Si miraran cuántas grandes enfermedades hay en toda la humanidad. Siempre tratan de buscar culpables en la vida. Cuando comienzan a sentir lástima, entonces viene la depresión. Pero deben encontrar una motivación, cómo salir de esa circunstancia. La palabra es perfecta, pero cuando una persona está pasando por disturbios emocionales, como la ansiedad, hermanos, qué importante es enseñarle que la palabra le va a dar la fortaleza y la capacidad, pero también tienen que tomar algunos suplementos para poder nutrir la mentalidad. Y para eso, hermanos, pueden investigar, como también podemos decir, hacer un poco de ejercicio, respirar profundamente, comer productos saludables, alimentarse con proteínas, comer una comida balanceadamente, sobre todo con magnesio y potasio, que va a relajar la tensión que tienen acá, hermanos. Es enseñarles a cómo enfrentar y lidiar con estos problemas, porque no saben cómo salir, están enjaulados, tienen ansiedad, no saben cómo enfrentar esas circunstancias. Y entonces es importante tener conocimiento para poder ser y lidiar con estas enfermedades. Sin conocimiento no podemos lidiar con las enfermedades. Es como digamos así, como la diabetes. Si la persona tiene conocimiento, entonces, ¿qué debe hacer? Solamente dejar el azúcar, dejar los carbohidratos.
tener un equilibrio, proteínas, carbohidratos. Pero muchas veces se les dice esta cosa, pero la gente no sabe qué son proteínas. Puede ser un poco de pescado, un poco de pollo, un poco de frijoles, un poco de, digamos así, en su plato dividirlo en 3 veces. Y eso puede controlar la diabetes. Y los carbohidratos solamente deben ser una tercera parte. Y los demás deben ser, hermanos, antioxidantes que vienen las verduras que vienen. Entonces el enfermo sabe cómo lidiar, cómo reducir. Sabe qué hacer en ese momento para enfrentarse. Lo mismo son para todas las enfermedades. Sin conocimiento uno no puede lidiar. Es importante tener en mente estas cosas, hermano. Pero sobre todo esta son la palabra de Dios. Solo yo he entendido algo. En el libro de los últimos libros, cuando dice, hermanos, allá en la aflicción de, cuando Job, hermanos, estaba pasando por las aflicciones de la vida, ¿cómo podemos nosotros ayudar a una persona que está en aflicción? En el versículo de Job, capítulo 4, dice así la palabra de Dios en el versículo 3. He aquí tú enseñas a muchos y fortaleces las manos de los débiles. Al que tropezaste se enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas de los débiles, de los caídos. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado a ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Son palabras de ánimo que podemos llevar a una persona que está atribulada. Son palabras de ánimo, hermanos, para levantarlo de las circunstancias que están. Es importante, hay que permitir que otras personas nos ayuden a llevar las cargas. No os afanéis por el día de mañana, queridos hermanos. Cada mañana trae su propio afán. Basta cada día, dice. Todos los problemas se pueden ir resolviendo de poco en poco. Son algunas sugerencias que he estado viendo en la palabra del Señor. Es importante, hermanos, siempre sembrar la palabra para poder lidiar en el perfecto, en el momento que uno requiera. Hemos visto, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 12, 13, dice, hermanos, levanta las manos. Pero también dice, ¿no? Levanta, dice, las rodillas paralizadas. Y cuando vamos, hermanos, en el libro de Isaías 54, hermano, una palabra importante para poder animar a un hermano que está pasando una situación difícil. Dice la palabra de Dios, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana, tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es por eso importante que el libro de Colosenses, capítulo 4, 6, dice, hermanos, que debemos nosotros, dice así, sazonar la palabra de gracia, con sabiduría, con sal, para poder hablar a cada quien en el momento oportuno. Es importante tener todo esto en mente, queridos hermanos. Sigamos siempre tratemos de entender algo. Cuando Job pasó por las situaciones difíciles, allá en el último capítulo de Job, hermanos, dice que luego de haber pasado las aflicciones, Dios punto final al sufrimiento. Como lo dice, hermanos, también el libro de Romanos capítulo 8, 28. Tarde o temprano Dios pone punto final al sufrimiento y detrás de esto viene un bien benéfico para cada uno de nosotros. También he aprendido algo más que dice la palabra del Señor. Dice, queridos hermanos, cuando Dios dice, haya cumplido la aflicción, dice, nos va a restaurar, nos va a fortalecer. Es importante, primera de Pedro, capítulo 5, 10, para terminar. Primera de Pedro, capítulo 5, 10. Vamos a ver lo que dice aquí Dios. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y restablezca. Lo mismo pasó Job en el último capítulo. Dice que luego vinieron sus hermanos y lo consolaban, dice.
y luego Dios dice lo recontribuyó doblemente más. Pero Dios punto final a la aflicción. Tarde o temprano Dios pone punto final. Todo está bajo el dominio de Dios. Queridos hermanos, Dios los bendiga y sigámonos animando los unos a los otros y llevemos esta palabra de ánimo, de aliento para aquellas personas que pasan por situaciones difíciles. Dios bendiga y podemos compartir, hermanos. Amén. Bueno, hermano Richard, muy amable. Dios le bendiga. ¿Algún aporte de algún hermano, alguna hermanita? Excelente lección, hermanito. Richard, gracias por animarnos, porque es lo que necesitamos muchos, que seguimos pasando pruebas. Dios le bendiga. Roberto. Sí, hermano Roberto, perdón que no pude terminar la oración, pero estoy en el celular y hay muy mala señal. Agradecerle al hermano Richard por un mensaje tan alentador, tan animador, tan fortalecedor. Realmente un mensaje que viene a cualquiera a levantarle esos ánimos y realmente una palabra muy poderosa, muy poderosa. Y que Dios bendiga la vida de nuestro hermano Richard. Que Dios bendiga la vida de mi hermano Henry también, que esta palabra que hemos oído en labios del hermano Richard venga a fortalecer grandemente la vida de nuestro hermano en esta hermosa tarde. Quiero decir al hermano Henry que desde aquí de Guatemala le mando un fuerte abrazo. Buenos saludos, hermano. Los sábados que él daba aún impactan hasta el día de hoy mi vida. Un fuerte abrazo para todos. Amén. Hermano Richard. Amén, hermano. Gracias. Amén, hermano, muchas gracias. El hermano Richard mencionaba hace un momento el de compadecernos con nuestros hermanos. Y realmente Henry es el campeón de la vida. Henry me ha enseñado muchísimo. Me gusta la expresión que tiene el hermano Roberto, que cuando le preguntan cómo está, y él dice, ¿comparado con quién? Comparado con Henry estoy muy bien, dice el hermano Roberto. Y eso para nosotros es una gran lección. Cuando tuve la oportunidad por primera vez, y le doy gracias a Dios de haber conocido a este varón en mi vida, ¿qué es lo que primero uno hace cuando conoce a Henry? Y si nos ponemos a caminar por la calle con él, la persona que lo conoce, ¿qué es lo que quiere hacer? Ayudarle a empujar su silla. Y Henry dice, no necesito ayuda, yo puedo. Váyase aquí a la par conmigo y vamos a dialogar, vamos a conversar. Entonces, muchas veces nosotros miramos el pobrecito, cuando resulta que el pobrecito somos nosotros, porque este varón nos da una gran lección día a día. Él nos prepara el café para todos. Él nos prepara el café allá en el edificio, Nicolás. Sí. Buenas tardes, hermanos. Amén, hermano, adelante. Mi hermano Iván. Hermano Henry. Hermanito. Te está escuchando, hermano. Sí, aquí les quiero presentar una compañera de trabajo que casualmente hoy me preguntó por la protección de la sangre de Cristo. Entonces le he predicado el evangelio y ella ha tomado la decisión de recibir el bautismo. Yo quiero que la conozca. Amén. Dios le bendiga. Querida hermanita, Dios le bendiga. Alegre porque he aprendido mucho en esta tarde con el hermano Santiago. Es una de las escrituras que yo no tenía conocimiento, ¿verdad? Y ahora he aprendido, gracias a Dios. Y al Señor Jesús. Adiós. Gracias a Dios, hay fiesta en los cielos. Amén. Gusto conocer. Amén. Amén.
Ánimo, Dios me ánimo, para adelante. Bendiciones. Tenemos esa meta, hermano, del hermano Henry, que ya nos dio 8,000. Bienvenido, Hermoso, ¿va? bienvenido, hermano. Señor me le bendiga, hermano. Amén. Me gustó el mensaje del hermano Richard. Un siervo preparado del Señor. Sí me gustaría, porque como ella, de repente nosotros aquí, de repente, como somos de varios países, ¿verdad? Eso es la iglesia de Cristo, es totalmente diferente a los demás grupos religiosos. Para eso es importante, ¿verdad? Que poco a poco vamos a ir estudiando con ella sobre esa iglesia. Muchas gracias, Amén, qué hermano. bueno. Que se añada al grupo a los hijos de Dios. Amén. La Amén. iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Me gozo y me da alegría, hermanos, de que hace rato no estaba en una reunión como esta. Amén. No les escuchó ella porque solo yo tenía los audífonos. Me disculpan, hermanos, si quieren decirle la palabra porque si se me fue. Ella no había escuchado. Bienvenido, hermano. Bendiga, Dios le bendiga, qué bueno. Añade usted al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Ya salieron. Bienvenida. Bienvenida, hermana. Bienvenida, hermana. Una gran alegría. Amén. Estamos desde el sur del continente hasta el norte del continente, hermana. Así que la iglesia de Cristo es inmensamente grande. Un abrazo grande desde Ecuador, hermana. Amén. Desde Venezuela, saludos, hermana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Entonces, Ahí si también. no hay otra cosa, vamos a cerrar. Hermano Joel, si nos hace el favor de dirigirnos a la última oración, alguna petición adicional, siempre acordarnos aquí del esfuerzo y el sufrimiento de Samuel y Sarita, que están separados por tanto tiempo, pero para mí sería imposible hacer eso. Sería peor que imposible, pero en fin, Dios, siempre oramos por ustedes, nos acordamos mucho de todos ustedes. Hermano Samuel. Amén, hermano. Adelante, hermano.